Y es impresionante porque dice, cuando llegó a aquel lugar le dijo: orar para que no entréis en tentación. Y luego dice: y él se apartó de ellos. Dile al que está a tu lado: apártate. Dile: apártate. Dile, apártate, dile. Yo he venido para decirte que es tiempo de retirarte con Dios. Es tiempo de apartarte a solas con Dios. ¿Sabes qué me impresiona? La Biblia dice: y él se apartó de ellos, como a distancia de un tiro de piedra. Es impresionante, porque cuando busco Génesis capítulo 22, la Biblia dice que Abraham, antes de sacrificar a su hijo, dice que se llevó 2 criados con él, y el tercer día de caminar miró arriba, oyó la voz de Dios que le dijo: ahí es el lugar del sacrificio. Y oye lo que dice la Biblia, porque me gusta escudriñar y sacar el extracto a lo que le estoy hablando. Dice la escritura que cuando Abraham le dijo a los que estaban con él, le dijo: ustedes se quedan aquí, entre tanto mi hijo y yo iremos al monte para adorar y luego descenderemos. Y ¿sabes qué es lo que más me llama la atención? Que cómo es posible que los criados que anduvieron con él por 3 días, en el momento del sacrificio, Abraham no se los llevara con él. Se lo voy a explicar en la versión Rivera. Dígalo. Le voy a decir algo. ¿Saben lo que acá está diciendo? Que no todo el mundo puede estar contigo, aleluya, para todo lugar. Hay lugares que Dios te va a poner, hay dimensiones que Dios te va a llevar, que nadie las va a entender. Es solamente un trato entre tú y Dios. Alábanos y te atreves. ¿Sabes por qué? Porque si Abraham se llevara a los criados con él, los criados eran capaces de quitarle el puñal y matar a Abraham. Alábanos y te atreves en esta hora. Por eso no todo el mundo puede ir contigo al monte del sacrificio. ¿Cuántos alaban a Dios? Diga conmigo: wow. Es impresionante cuando buscamos la escritura y descubrimos que Abraham se despide también de los que andaban con él. Hay un momento dado a otro, que no es que menosprecies a nadie, pero hay un momento de intimidad donde nadie puede entrar a la recámara entre tú y Dios. Aleluya. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Alabado sea Dios en esta hora. Hoy yo te he venido a hablar de esa intimidad con tu Dios, con Jesús, conocido como el Nazareno. Aleluya. Cuando él se reunía en el monte de los discípulos, la Biblia dice que aquel hombre se apartó de ellos como a distancia de un tiro de piedra. Yo me fui a buscar la palabra griega distancia. ¿Qué significa? Distancia significa tiro. Y a mí me impresionó y le pregunté: Dios, explícame por qué distancia significa tiro. Y oigo la voz del Espíritu de Dios claro cuando me dice: mi siervo, porque hay gente que a la buena no se apartan, entonces el tiro es el que los aparta. Alábanos y te atreves. La prueba es la que nos separa, porque Dios te está diciendo o a la buena o a la mala, pero quiero que te aparte. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Dile que está a tu lado: wow. Es la oración de victoria. La oración de victoria, esa es la que salva a tu familia. Esa es la que rescata tu vida. Esa es la que liberta al cautivo. En diferentes partes del mundo donde he estado, he visto la mano de Dios y la contestación de Dios. Yo le voy a decir algo que lo he contado en otros lugares, que a mí me llamó la atención y me impresionó de mi Dios. Cuando yo tuve mi primera hija, óigame, me impresionó que mi esposo me dijo: amor, necesitamos 1 galón de leche para la nena. Óigame, y era invierno ya en la ciudad de Milwaukee. Y me impresiona porque cuando voy manejando le dije: amor, no hay ni para 1 galón de leche. Y óigame, estoy en el altar de Dios y en la presencia de mi Dios, que mientras voy manejando, óigame, estoy parándome en una luz, y cuando me voy a parar veo de a la distancia, óigame, algo blanco que resplandecía, y cuando me acerco, en medio de la calle había 1 galón de leche casi congelado, esperando por este servidor. Ese es el Dios que yo le sirvo. Aleluya. Que si nadie se deja tocar por Dios, Dios enviará los cuervos a que te lleven alimentos hasta tu casa. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Dáselo fuerte, que es para Él. Recibe la gloria. Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Y a mí me impresiona ver la contestación que Dios tiene para aquellos que le aman. Pero usted tiene que entender que en la vida todo es un proceso.
Y le voy a decir aún más, a mí me llama la atención porque hay veces que mientras más oramos, vemos que las cosas más se empeoran. Diga conmigo de nuevo. Ajá. ¿Usted no le ha pasado eso, que mientras más ora, más las cosas se complican? Pero es bíblico. ¿Sabes por qué? Número uno, cuando Dios envía a Moisés, en el libro de Éxodo capítulo 3 tuvo un encuentro con Dios. En el capítulo 5 Moisés llega donde Faraón, y Moisés se queja ante Dios. Y le dijo Moisés a Dios: pero desde que me enviaste a Faraón, este hombre lo que has hecho más oprimir al pueblo. Cuanto más oramos, más se complican. Pero le voy a explicar algo en la versión Rivera. Cuando los cielos se oscurecen es porque viene lluvia. Cuando en tu vida se oscurece es porque viene una visitación de Dios. Alábalo si es que puedes en esta hora. Ahí está la presencia de Dios moviéndose. Alguien que se atreva a alabar a Dios en esta hora. A su nombre. Y hoy yo quiero decirte por el Espíritu de Dios que si tu vida se ha oscurecido, Dios te está diciendo: baja el paraguas, que viene un aguacero espiritual. Viene la lluvia del Espíritu de Dios, porque así dice el Señor: yo derramaré mi espíritu sobre el sequedad y sobre la tierra árida. Mi espíritu se moverá. Hay un gran avivamiento que viene para este lugar y usted será parte de esa bendición. Levanta la mano y alábalo. A su nombre. A su nombre. Y dice la Biblia que Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y le voy a explicar algo. No simplemente se aparta, sino que también hubo una distancia. Porque hay gente que quieren apartarse, pero no se apartan a la distancia. Cuando Dios te está hablando y te dice: quiero tener comunión contigo, es porque Dios quiere tener comunión contigo. De la misma forma que tienes intimidad con tu pareja, nadie puede entrar. De la misma forma, Dios no quiere que nadie interrumpa la comunión entre tú y Dios. El libro de Hebreos capítulo 12 verso 2, la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero cuando usted traduce esta palabra del original griego al español, significa: no dejes que nada te distraiga. Hay gente que está distraída. Alabado sea Dios. Y Dios te dice: si quieres victoria, tienes que orar. Tienes que buscar mi presencia, tienes que buscar mi rostro. ¿Sabes por qué? Le voy a declarar algo que Dios me reveló, que me impresionó. Porque en ti hay una batalla, en ti hay una lucha. Hay alguien que se te está oponiendo y no es el diablo. Hay alguien que te está haciendo la guerra y no son los demonios. ¿Sabes quién es? Es el gemelo que anda contigo. ¿Sabes quién es ese gemelo? El apóstol Pablo declara en el libro de Romanos capítulo 7: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero, eso es lo que hago. Hay una batalla interna, hay una lucha interna, hay una guerra interna. Ese es tu gemelo. ¿Sabes cuál es tu gemelo? El gemelo es el que habló y le dijo: hasta que yo no vea, mis ojos no vean y no palpe mi mano, no creeré que es el Hijo de Dios, que ha resucitado de entre los muertos. Y Jesús se le apareció a Tomás y le dijo: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya. Diga conmigo: wow. ¿Sabes qué me impresiona? Que la palabra Tomás, el significado de Tomás significa gemelo. No era que Tomás no quería creer, era que gemelo tenía una batalla. Alábalo y te atreves. Ese gemelo es tu carne. Ese gemelo se levanta contigo, se acuesta contigo, duerme contigo, se baña contigo. Ese gemelo eres tú mismo. Y hasta que ese gemelo no se ponga en las rodillas, no podemos tener la victoria. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? ¿Sabes por qué le hablo esto? Porque Jesús tuvo que meterse antes de ser crucificado en el huerto de Getsemaní para poder vencer su gemelo. Alábalos y te atreves. Aleluya. Jesús tuvo que orar porque el gemelo se le estaba levantando. Tanto es así que tuvo que decirle: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Copa viene del griego al español, trago amargo. Cuando el gemelo se da de cuenta que van a poner la carne bajo los pies, el gemelo se trata de levantar, se trata de oponerse, pero la oración nos va a dar la victoria. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Aleluya. La oración es la que nos da el éxito. La oración es la que nos da el triunfo. Por lo tanto, nosotros tenemos que orar. Dale con el codo ahí que le duela. Dile: tenemos que orar. Dile: tenemos que orar. Dile: tenemos que orar. Tenemos que orar. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Jesús
Jesús se postra y le dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, aparta este trago amargo. A mí me impresionó esto, no sé a usted lo que le hablo, pero a mí me impresiona. ¿Por qué? Porque Jesús sabía para lo que venía a la tierra, y cómo es posible que unas horas antes de que el propósito se cumpliera en él, ahora estuviera orando y diciendo que no quería pasar ese trago amargo. Entienda Jesús, lo que pasa que Jesús tenía un gemelo, alábalo si puede, alguien que se parecía a él, idéntico a él, alabado sea Dios. Pero Jesús sabía que la única forma que podía vencer a su gemelo era orando, era buscando el rostro de su Padre. El gemelo salió fuera y le dijo, aparta de mí este trago amargo. Pero ahora luego el original, bendiga a Dios al original, al que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Cuando tú buscas a Dios, tú entiendes cuál es la voluntad de Dios. En el Salmo capítulo 32, verso 8 dice, te haré entender y te mostraré el camino por el cual debes de andar, y sobre ti yo fijaré mis ojos. De la única forma que Dios nos puede hacer entender es cuando nos vamos en oración, en ruego, en súplica, a buscar su presencia. A su nombre, a su nombre. Alabado Dios. Y es curioso y es impresionante ver que mi amado Jesús, el Nazareno, buscaba la presencia de su Padre en oración, entendiendo y dando ejemplo de cuán importante es que nosotros oremos. Es importante la oración porque la oración nos protege. La oración nos cubre. Le voy a contar un testimonio que me impresionó. 2 ladrones, pastor, fueron a robar, óigame, a robarle a un cristiano, y estaban observándolo para poder entrar. Eso acontece mucho en los Estados Unidos, en Centro Suramérica. Y cuando aquel hombre, óigame, juntamente con el compañero iban a entrar a su casa, ellos se toparon con unas murallas gigantescas, y ellos se toparon la cabeza y se la rascaron pensando, pero qué raro, esto no estaba aquí los días antes que llegamos a investigar cómo entrar. Y de repente eso fue el que le llamó tanto la atención, que al otro día fueron y las mismas murallas, al otro día ellos notaron que las murallas, y no es un cuento, es un testimonio, contaron que las murallas estaban agrietándose. Y de repente ellos dicen cómo de la noche a la mañana las murallas se comienzan a agrietar, y van al otro día y descubren que ya las murallas estaban arruinándose. Hasta el otro día llegaron y ya no había murallas. Los ladrones le tocan la puerta a aquel hombre, y ahora con la curiosidad le dice, óigame, nosotros somos ladrones, hemos venido para robarle, pero queremos explicar, que usted nos explique algo. Aquí llegamos y vimos unas murallas, no las vemos ahora. ¿Y qué pasa? Bueno, fuimos al otro día y las murallas estaban derribadas, estaban agrietadas, y aquel cristiano les explicó y entendió. Esas murallas eran que yo estaba orando, pero cuando me debilité en la oración, las murallas se derribaron hasta caer. Cuando tú oras, tú marcas protección. Cuando tú oras, hay un cerco que te cuida. ¡A su nombre! Es la oración la que te guarda, la que te protege, la que cuida a tu familia. En la oración. Y estoy en presencia de mi Dios, a quien amo y respeto. En muchas campañas que he tenido, en muchos lugares, han venido gente endemoniada a matarme, me han puesto un revólver a matarme, aleluya, me han dicho te callas o te mato. Pero cuando usted entiende dónde usted está parado, usted le dice al diablo, aquí te vas a callar tú y te vas para afuera en el nombre de Jesús, porque la iglesia tiene poder. A su nombre. La oración que nos da la victoria. Estoy por concluir. Tanto es así que en Éxodo 17, cuando Moisés se preparó para subir al monte con Aarón y con Hur, Moisés le dijo a Josué, tú vas a pelear contra Amalek y yo estaré en el monte con la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios significa autoridad. ¿Y sabes por qué muchas veces nuestras oraciones no son contestadas? Porque muchas veces estamos orando sin autoridad. Le voy a explicar en la versión Rivera. Ajá. ¿Sabes cuál es? Hoy un testimonio en Inglaterra. En Inglaterra, de un famoso predicador llamado Smith Wigglesworth. Este gran predicador resucitó más de 15 muertos, entre ellos su esposa cuando murió.
Este hombre está en un gran sacudimiento para Inglaterra hace más de 100 años atrás.